¿Qué tiene de especial el séptimo episodio de The Last of Us? ¿Hay algún detallito oculto del que no nos hemos dado cuenta? Hoy trataremos más de 100 nuevas curiosidades brutales acerca de su séptimo capítulo, Left Behind. Os recuerdo que si queréis conocer centenares de detalles ocultos de todos los anteriores episodios, podéis visitar la lista de reproducción de esta serie apoyándola con un precioso like y suscribiéndoos. Dicho eso, empezamos. El capítulo comienza con un ligero paneo de cámara para movernos por un nuevo escenario en el que se ubican nuestros protagonistas. Para empezar, ya notamos que a partir de la pandemia la sociedad ha aprovechado para extraer cualquier material servible de cualquier vehículo. Por ello, este coche no tiene ninguna rueda y su maletero está saqueado. Existe una calma absoluta en este nuevo ecosistema al que se nos ha trasladado con una elipsis temporal. Pero frente a estas tomas nos topamos con un camino ensangrentado que nos lleva a una casa abandonada en la que Ellie ha llevado a Joel para intentar curarlo. De manera intencionada, esta toma es muy inestable. Ya en el interior de la casa de nuevo se recalca cómo se han robado hasta las ruedas de bicicletas con el fin de obtener cualquier material útil. Vemos las mochilas de Joel y Ellie y una colcha ensangrentada por la herida del protagonista. Teniendo en cuenta que Ellie no tiene la suficiente fuerza como para cargar con Joel y hemos visto un camino ensangrentado, lo más lógico es que esta colcha hubiese sido tirada por su caballo estando Joel encima de ella. Lo guay es que ya el caballo no parece un muñeco enorme como al final del anterior episodio y también os tengo que destacar que, aunque no se nos ha mostrado explícitamente, sí que tuvimos una explicación de cómo Ellie llevó a Joel en el videojuego. Esta escena de Ellie tratando de curar a Joel es parecida en ambos medios, pero con la gran diferencia de que Joel en televisión está consciente y en la obra original ni mucho menos. Esto aporta un significado mayor en la narrativa televisiva, ya que hay ciertos detalles hechos por sus actores que aportan un gran dramatismo a la escena y enriquece el lenguaje de sus personajes. Joel le suplica a Ellie que se vaya y que busque a su hermano en el norte. Pensando que son sus últimas palabras, se preocupa por su bienestar a tal punto de indignarse con ella, sabiendo que no ha podido protegerla tanto como hubiese querido. En el anterior episodio vimos el trauma de Joel tratando de salvar a quienes ama y que ahora se enfatiza en su sentimiento de fracaso. Es una manera muy cruda de hacernos sentir su impotencia. Su duelo de miradas es doloroso y lo último que verá Joel hasta el momento será como Ellie sube unas escaleras sin saber si va a volver. En la obra original se incidía mucho más en su unión y no tanto en la posibilidad de que se separasen. Esto agrega un mayor conflicto en televisión y refuerza el drama que conecta con los espectadores. Esta escena impactó mucho al equipo de la serie porque transmitía muchas sensaciones a la vez. Me encanta cómo empieza esto con Joel pidiendo que se vaya. ¿Qué más puede hacer? ¿Por qué no se iría en este momento? Él se está muriendo, eso está claro. Y ella no es ni mucho menos un médico, no están cerca de ninguna civilización. No hay nada que se pueda hacer. Es una situación desesperada. Me encanta esta lágrima. Está llorando por su inminente muerte, lo hace porque tenga que dejarle o porque vaya a hacerlo, está llorando por el hecho de que la única forma de que Ellie se salve es apartándola y que tenga de él un último recuerdo de rechazo. La mejor parte de esto es que cualquier interpretación podría ser verdad. Esta escena es probable que os recuerde a la que vimos hace unos cuantos capítulos con Bill y con Frank. En ambas situaciones tenemos una persona a punto de desfallecer cuyo último deseo es que la persona que ama esté a salvo. A diferencia de anteriores episodios, en este séptimo capítulo tenemos una adaptación del DLC Left Behind y del cómic American Dreams. En 2013, que es cuando salió el videojuego, los contenidos descargables se estaban haciendo muy populares. Tenías un juego entero como podría ser The Last of Us con sus 15 horitas y después lanzabas un contenido adicional. Un complemento descargable a menudo se utilizaba para conocer un personaje secundario, algo que no afectase directamente a la historia principal. Como tomar tu mundo y construir otra historia y lanzarla como un cómic. Era una manera de ayudar a comercializar tu producto. Era una perspectiva un tanto cínica, pero cuando lo vi pensé, aquí hay una oportunidad de contar nuevas historias. Y si tratamos ambos casos como si realmente fuesen importantes, como si fuesen esenciales. Así tomamos al personaje de Ellie y lo pusimos en el epicentro de ambas historias. De esta forma, en el cómic trabajé con Faith Erin Hicks, una fantástica ilustradora y guionista, y desarrollamos juntos a Riley para esta historia. Ahí ves cómo Ellie conoció a Riley y un poquito más acerca de su escuela, y a partir de ahí surgió una idea que terminó materializándose en el DLC que se llamó Left Behind, que profundizaba en el encuentro final entre Riley y Ellie. Todo esto antes de
de que Ellie fuese introducida en la historia principal de The Last of Us. Esto fue una gran oportunidad para pasar más tiempo con ella antes de que fuese mordida. ¿Cómo era su día a día? ¿Cómo fue el acontecimiento que puso su vida patas arriba? En un principio esta primera escena no iba a haber estado incluida en el montaje final, pero gracias a HBO y más concretamente a Casey Bloys se apostó por mostrar a Joel y después jugar en 2 ocasiones con flashbacks de Ellie. Este plan no era el original, teníamos la idea de empezar directamente con la historia de Ellie y de Riley, pero una de las cosas que nos sugirió HBO y tenían toda la razón era empezar conectando la historia en cuestión. Antes de mostrarnos visualmente a Ellie corriendo en un gimnasio, empezamos a escuchar los primeros acordes de la canción All or None de Pearl Jam, uno de los temas favoritos de Neil Druckmann. El significado que alberga esta canción conecta muy bien con lo que veremos a continuación, con Ellie corriendo y sintiéndose con una grandísima soledad, una sensación que describe Druckmann. Cuando creces tienes una lista de canciones que sirven para evadirte cuando las cosas se te ponen difíciles o cuando te sientes triste por cualquier motivo. Para mí esta es una de esas canciones. Este tema específicamente tiene cierta sensación, transmite un estado de ánimo, un tono. No sé si tengo las palabras adecuadas para ello, pero capta lo que siente Ellie. Ella está sola, está en un lugar en el que no quiere estar y no hay nada que le haga sentir bien. Y esta canción creo que capta ese estado de ánimo. Se llama All or None, algo muy de Ellie, es como todo o nada. Además, con este tipo de temas que aparecen en la serie, los creadores han dejado claro su intencionalidad de dar a conocer canciones que en la actualidad no tienen tantísima demanda. Cuando se trata de canciones no hay muchas que utilicemos en la serie. Queremos que la gente descubra canciones más allá de los fans de Pearl Jam. A partir de este momento vais a notar un detalle algo perceptible que tiene mucho que ver con la iluminación de los distintos escenarios que iremos viendo conforme el episodio avance. Las luces de ciertos espacios tendrán parpadeos intermitentes y no habrá una iluminación fija y perfecta. Esto simboliza el recuerdo que tiene Ellie de su pasado en un contexto donde nada es perfecto. Se le hizo algo extraño a Bella Ramsey sentirse en mitad de un ambiente escolar, ya que la actriz llevaba desde los 11 años sin ir a un colegio debido a su trabajo como actriz. Este querido reproductor es de 1981, siendo concretamente el Sony Walkman WM1. Ya anda por ahí Sony ahí con su PlayStation ahí asomando el hociquillo. Hay una escena que no llegamos a ver en el montaje final en el que se enfatiza en la soledad de Ellie mientras está aislada en un vestuario. Aquí conocemos una perspectiva más positiva y buena en términos generales de Fedra. Esto nos puede chocar tras haber visto el funcionamiento de su sistema desde otro punto de vista e incluso su caída en el 5º capítulo, pero es que la razón por la que vemos tantas perspectivas diferentes es porque tanto Druckmann como Massin querían destacar que en The Last of Us hay personajes y organizaciones grises dependiendo de con qué lente las observes. Aquí vemos un lado completamente diferente de Fedra. Esto es casi un pro-Fedra. Mientras Ellie espera vemos como no tiene ningún reparo en toquetear una foto familiar que no le pertenece. Esta curiosidad es un detalle muy bien representado de su personalidad y que hemos visto en anteriores episodios. Ellie no tiene ningún problema en invadir el espacio personal de la gente. El hecho de que tenga una foto de estas dos chicas es porque son sus hijas. ¿Estarán vivas? Probablemente no. Ella no tiene problemas en invadir ese espacio y mirarlas porque no es una madre, no sabe lo que se siente, no le importa. Ella ni siquiera estaba viva cuando estas cosas estaban sucediendo. El llavero del Capitán Kwong tiene impreso el logotipo de Naughty Dog. Este capitán le da a elegir a Ellie dos salidas diferentes, dos caminos que dependen exclusivamente de ella. Una lección parental que hace que posteriormente Ellie simpatice con Fedra, ya que con el Capitán Kwong vemos otro vínculo parental importante para Ellie y que la define en cierta forma. Antes de Joel e incluso antes de Marlene, había alguien que se preocupaba por su futuro. Esta es la discusión más parental que puedes tener, pero la noción de idas y venidas con Fedra y el polo opuesto con los luciérnagas va a ser un tema recurrente. El Capitán Kwong destaca en varias ocasiones la madera de líder que tiene Ellie, un potencial que piensa que debe de ser aprovechado. No es casualidad que se enfatice en este mensaje, sobre todo teniendo en cuenta que en el siguiente episodio veremos que la vida de Joel dependerá única y exclusivamente de Ellie. Con un rapidísimo corte ahora la dirección nos traslada a la habitación de Ellie y lo primero que vemos es su interés por los deportes, en este caso por el béisbol. Al Ellie pedir su Walkman de manera insistente notamos que trata de preservar aquello que posee y a lo que le da un valor sentimental. En la casa de Joel vimos también algunos elementos deportivos, por lo que aquí se establece cierto paralelismo entre universos personales de cada personaje. En la habitación de Ellie tenemos muchísimas referencias visuales de su personalidad. Fijaos bien que tenemos dibujos de dinosaurios, que nos vienen a dar un pequeño spoiler de los hechos sucedidos en The Last of Us Parte 2. Vemos la primera parte del libro de Will Livingston y a Ellie leyendo un cómic de Savage Starlight, haciéndose un buen guiño a la conversación que tuvo episodios atrás con Sam, el número que es el 8º titulado Neyantropy. Con un plano entero tenemos muchos más detalles por analizar y entre los que destaca la pasión que tiene Ellie por la astronomía, un interés que curiosamente nació de Ashley
Johnson, la actriz original de Ellie. El póster que tiene en su habitación es de Inner Space, que fue producida por Steven Spielberg. Frente al enorme horror vacui de Ellie tenemos la parte vacía de Riley, dos contrapuntos que marcarán la personalidad de nuestra protagonista a posteriori. Lo interesante es que se haya querido utilizar también el atrezzo de su habitación para marcar la diferencia de sus personalidades de una manera mucho más vistosa y no solo a través de sus diálogos. Con este plano detalle se incide de nuevo en la navaja característica de Ellie, un objeto que la lleva acompañando toda la serie desde el primer capítulo y cuya idiosincrasia ya se ha vinculado a su personaje. También tenemos otros planos que nos demuestran el gusto de Ellie hacia Etta James y hacia el grupo Aja. Estos artistas aparecerán a lo largo del episodio a través de sus canciones. Tenemos otro gigantesco póster de Mortal Kombat 2, videojuego que disfrutarán las dos protagonistas de este episodio. Riley sorprende a Ellie y se crea así un buen paralelismo con el videojuego. Lo curioso es que, tal y como estáis viendo, funciona un poco a modo de espejo entre ambos medios. El papel de Riley es interpretado por Storm Reid, a quien probablemente conoceréis por Euphoria, otra grandísima serie de HBO. Sinan McLean fue casi la elegida para interpretar el papel de Riley, pero finalmente fue descartada. Bella Ramsey y Storm Reid apenas se conocían antes del rodaje, pero gracias a la química de sus personajes consiguieron en muy poco tiempo hacerse grandes amigas, según detalló la misma Ramsey. Antes de ser elegida para su papel como Riley, Storm Reid no conocía nada acerca de The Last of Us, por lo que cuando obtuvo su trabajo empezó a investigar acerca de la obra de manera superficial para no trasladar una copia idéntica de su personaje. El esquema narrativo de este episodio es muy diferente al anterior. Aquí conocemos de mejor manera el pasado de Ellie. En el anterior redescubrimos el trauma de Joel. En su horita de duración aquí vemos la perspectiva de dos adolescentes. En el anterior capítulo se profundizó en el punto de vista de dos adultos. No sé si os habréis dado cuenta de este detallito hecho por el departamento de vestuario, pero a mí me parece fascinante. Durante toda la serie hemos visto a Ellie llevando camisetas de manga larga con el fin de que no se vea su mordedura, pero aquí vemos a nuestra protagonista llevando camisetas de manga corta, ya que aún no había sido mordida. Un detallito tonto, pero a mí me parece fundamental. Además, su diseño es otra referencia al DLC. Para la actriz de Riley fue muy importante su papel, tanto por la gran relevancia de The Last of Us dentro de la cultura popular como la identidad de su personaje. No solo represento a las mujeres, estoy representando a las jóvenes negras y representa a las jóvenes queer que están experimentando nuevos sentimientos y nuevas relaciones. A diferencia de la obra original, aquí Riley destaca a través de su arma, que forma parte de los luciérnagas y no con un medallón con su respectivo logotipo. También la respuesta de Ellie, aunque sea algo parecida en ambos medios, es ligeramente distinta, ya que en televisión se profundiza más en el choque entre las ideologías de Fedra frente a la de los luciérnagas. La canción que suena mientras Ellie se cambia es Left Behind Together. Parte del recorrido que ambas hacen recuerda lo visto en la obra original, como podréis estar viendo. El pequeñito fallo que da la linterna de Ellie en el centro comercial es un recurso habitual en el videojuego cuando debemos agitar el mando de PlayStation para que la linterna se mantenga activa. El cansancio que tiene Ellie subiendo escaleras probablemente os recuerde al agotamiento que tuvo Joel episodios atrás, ya que aquí se crea otro efecto espejo entre personajes, siendo ahora Riley la que no se agota y Ellie la que ya no puede más. Con el cadáver de este hombre notamos de nuevo la curiosidad que tiene Ellie, que pudimos ver en el tercer episodio, frente al sosiego que transmite Riley. En el tejado vemos que Ellie trata de aparentar algo que no es, y se crea así un curioso origen de cómo probó por primera vez el alcohol. De esta forma se hace una buena continuidad narrativa. A diferencia del videojuego, el clima aquí no está tan lluvioso y se mantiene completamente despejado, aunque se conserva la idea de que ambas vayan moviéndose entre edificios. Hay un pequeñito fallo de récord entre estas tomas. Es posible que esta secuencia os recuerde al comienzo de Matrix por la réplica de ciertas tomas y por lo emblemático que es el comienzo del largometraje de las hermanas Wachowski. En el videojuego, Riley menciona que tuvo que matar a una infectada como parte de su iniciación como luciérnaga, detalle que aquí se cambia por completo. La discusión que mantienen ambas quizás os recuerda a los debates políticos a los que actualmente se nos tiene muy acostumbrados, pero lo interesante de esta situación es que es Riley la que plantea la disidencia y es Ellie la que evita esta ruptura. Son dos puntos de vista contrarios y no es casualidad que el guión se enfoque tanto en que Riley subraye estas diferencias políticas, porque posteriormente marcará el enfado de Ellie y la curiosa moraleja final del episodio. ¿No suena cierta historia de dos bandos enfrentados cuyos dos representantes icónicos terminan enamorándose y pierden la cabeza juntos? Literalmente es la historia de Romeo y de Julieta. Y ya por poneros otro paralelismo más, os tengo que destacar la analogía entre estas cuatro tomas. Estoy seguro que las habéis pillado al momento. La entrada al centro comercial es diferente en cada medio, aunque la intencionalidad es idéntica. Lo interesante es que lo primero que ven es el generador, lo que no sucede en la obra original. El centro comercial mantiene el mismo nombre tanto en televisión como en el videojuego. Comienza a sonar la canción Fleeting de la banda sonora del videojuego, cuyo título es muy
muy representativo. Pero es que este momento es el que es, un recuerdo fugaz pero tremendamente memorable para Ellie, una noche donde viajó al pasado y este marcó su futuro. Esta toma refleja lo empequeñecida que Ellie se siente frente a un mundo que jamás llegó a conocer y que se corresponde al momento con su sorprendido rostro. Como podréis apreciar en el videojuego, no se daba tanta teatralidad a este escenario, sino que ambas protagonistas iban poco a poco conociendo las maravillas del lugar. Acto seguido comienza a sonar poco a poco Take On Me del grupo a-ha. La curiosa transición entre una toma y otra es un recurso que vimos en otra producción que a mí me encanta, como es La La Land, curiosamente con la misma canción. De hecho, la letra de este temazo viene a representar bastante bien la relación entre Ellie y Riley. Y es que de hecho esta canción, que creo que os la he destacado en alguna que otra curiosidad, tiene una importancia muy significativa dentro del universo de The Last of Us, ya que la vimos representada en su secuela siendo cantada por la misma Ashley Johnson. La secuencia de las escaleras mecánicas también se da en ambos medios, pero en momentos muy distintos. En este momento sentimos al máximo la inocencia y la curiosidad de Ellie frente a la corrección de Riley. Algo que tenemos tan normalizado como pueden ser unas escaleras mecánicas, para ella es una maravilla, lo que hace que se sume a la larga lista de maravillas que Riley le tenía preparado. Lo precioso de este momento, más allá de la fantástica canción que lo acompaña, es que tenemos un acercamiento muy próximo entre las dos, lo que le genera una ilusión tremenda a ambas. Por aquí se les ha colado cierta cámara a los de HBO, menudo despiste. El centro comercial que vemos era un espacio que iba a ser destruido antes de comenzar la producción de la serie. Por suerte, el equipo de HBO obtuvo el permiso para poder grabar en este lugar y hacer sus respectivos cambios pertinentes, ya que el centro comercial real tenía una planta y no dos, como sí que sucedía en el videojuego. Encontramos un centro comercial abandonado que estaba completamente vacío y no tenía un segundo piso. Construimos los tejados, las distintas tiendas, pero lo que se ve desde el balcón es todo CGI, ya que nuestro centro comercial no tenía un piso superior. El póster que vemos aquí, Dawn of the Wolf, es una película ficticia que apareció tanto en The Last of Us parte 1 como en su parte 2. En el tonteo que tienen las dos también se percibe inseguridad en Ellie, incluso en momentos de humor, lo que transmite una mayor naturalidad a la situación. Que aparezca una exposición de Victoria's Secret es una manera de aproximar a esta trama un tema erótico o sexual que también viven los adolescentes en esta etapa de sus vidas. Juntas terminan llegando al icónico carrusel que también vimos en el videojuego, y lo que diferencia cada medio tiene que ver con la botella de alcohol que vimos antes. En el juego Riley saca el libro de chistes y no tanto la bebida. La presencia del alcohol es algo bastante habitual en producciones que representan a la adolescencia. En algunos casos evidentemente son muy excesivos, pero mayoritariamente suelen vincularse en esta etapa vital con el descubrimiento de esta droga o la toma de conciencia de nuestros cuerpos. Justamente en este episodio estos dos temas se tocan de manera súper leve. En el carrusel se intensifican las miradas entre Ellie y Riley, pero aún se mantienen alejadas y no lo suficientemente próximas como para que exista ese beso catártico que todos esperamos. Es por ello por lo que sus tomas individuales dejan tanto espacio visual entre las dos, aunque en realidad estén muy cercanas. El espíritu guerrillero de Riley o el ánimo reivindicativo de Ellie no estuvieron tan presentes en el DLC, por lo que aquí se agrega una capa más a su subtexto que denota sus ganas de cambiar el mundo. Una pretensión que añadirá una mayor responsabilidad al futuro de Ellie y que también provoca una gran crítica social. Esta crítica no estaba tampoco en el juego. La banda sonora original aquí ha cambiado drásticamente y escuchamos una versión instrumental de Just Like Heaven de The Cure. De hecho, fue idea del editor Timothy Good incluirla, idea que le gustó muchísimo a su directora y a sus creadores. El diseñador de producción comentó que este carrusel lo encontraron en otro centro comercial, por lo que decidieron llevarlo a su set de rodaje, le dieron una buena capa de pintura y lo dejaron listo para la grabación con su gran y resplandeciente aspecto. La siguiente maravilla que visitan es la del fotomatón, al igual que sucede en el videojuego, pero aquí no tenemos una selección de temáticas y deben introducir $5. La tensión romántica que transmitían ambas en el DLC aquí lo refleja únicamente Ellie a través de pequeñísimos segundos. La mascota de ambos fotomatones es la misma, manteniendo la misma originalidad, pero se ha eliminado por completo la promoción a Facebook que vimos en PlayStation. Con la aproximación a la zona arcade tenemos otra analogía con la llegada al centro comercial, destacando en ambas ocasiones la sorpresa y la emoción que siente Ellie. El nombre de Rayas Arcade se ha mantenido, haciendo un precioso guiño tanto al videojuego original como a la fuente de inspiración de este título, que fue ni más ni menos que Eddie Raya, uno de los villanos del primer Uncharted. La canción que comienza a sonar ahora también resuena los momentos de felicidad de Joel y de Ellie, cuyo título es Vanishing Grace. Hay un enorme
enorme cantidad de guiños en este lugar hacia el mundo del arcade. Aquí podréis notar la mención visual a Tetris, a Attack from Mars o a Daytona USA, un diálogo precioso entre medios que conmemora la historia del videojuego. Finalmente llegamos al mítico Mortal Kombat 2, que no por casualidad era y sigue siendo uno de los videojuegos favoritos del creador de The Last of Us. Esta escena, por raro que os suene, fue improvisada. Tanto Bella Ramsey como Storm Reid estuvieron jugando y disfrutando realmente de Mortal Kombat 2 y no era como tal una simulación. Lo curioso es que la obra original, como en el cómic American Dreams, no se pudo mostrar explícitamente que estaban jugando al Mortal Kombat 2, por lo que le dieron otro título para no tener problemas de derechos. De ahí tuvimos un The Turning y no como tal un Mortal Kombat 2. Por suerte, ahora ese cambio ya está más que arreglado. El personaje con el que juega Riley es Mailena y Ellie juega con Raiden, y esto genera un buen puente con lo que detalla Ellie en el tercer capítulo, ya que no hablaba de sí misma, sino más bien de Riley. Todas las máquinas recreativas de rayas arcade eran funcionales, solo que sus pantallas fueron cambiadas por unas pantallas LED debido a los problemas que daban en la grabación. Ed Boon, creador del Mortal Kombat original, le pareció una idea fantástica que su videojuego se incluyese en The Last of Us y le hizo aún más ilusión verlo representado en televisión. A diferencia de la obra original, aquí Riley y Ellie disfrutan juntas del videojuego y no únicamente se da en la imaginación de Ellie. De hecho, el combo que mencionan es idéntico al que podemos realizar en el videojuego para hacer el Fatality, así que apuntad muy bien. Con un suave paneo, poco a poco la cámara nos lleva a la posición de un infectado. En el videojuego sucedía algo parecido, pero en el tiempo presente de Ellie. Además, os tengo que destacar que en este episodio se han obviado todos los obstáculos por los que pasó Ellie buscando recursos, y tanto ella como Riley se enfrentaron a muchísimos más infectados y no únicamente a uno. Lo curioso es que la juguetería en la que vemos a este infectado es una buena recreación a lo visto en el videojuego, solo que en un tiempo presente y no como tal en un tiempo pasado. Ay, Ellie, de verdad, bésale ya la boca, por Dios. La petición que ella hace sobre unas pistolas de agua es una referencia a cómo juegan ambas en el videojuego y que por desgracia aquí no se ha incluido. También en el momento en que menciona que si su regalo es un dinosaurio es otro guiñito más a su pasión por ellos y que se recreó muchísimo más en su segunda parte. Vemos un curioso product placement de Subway, pero lo interesante de este momento se da sobre todo en este easter egg al macho Nacho, lo cual que también aparece en el videojuego e incluso es mencionado en Uncharted 4. He was the manager at a Macho Nacho. Just watch it, okay? Aunque veamos muchas similitudes entre videojuego y capítulo televisivo, los creadores de la serie no tuvieron problemas en decirle a la directora del episodio como a la directora de la fotografía que no era necesario replicar punto por punto el material original y que tenían una absoluta libertad creativa. El regalo que le da Riley a Ellie es la segunda parte del libro de Will Livingston, lo que enriquece aún más su cariño hacia esta obra y cómo hasta decide traspasarla a Joel en el capítulo 4. En el videojuego esto no sucedía de esta forma y Riley le entregaba el libro en el carrusel. Los chistes, como os expondré a continuación, son calcaditos. ¿Cuántos lados tiene un círculo? 2 dentro y fuera. ¿Cuántos lados tiene un círculo? 2 dentro y fuera. Tras este momento de diversión tenemos el primer gran choque entre ambas cuando Ellie descubre las bombas que había fabricado Riley. En la obra original esto no sucede y es Riley la que se marcha y no como tal Ellie. Además, estas bombas caseras las vimos por primera vez con el personaje de Abby en The Last of Us Parte 2. La banda sonora que acompaña el momento en que ambas discuten cara a cara es la misma que escuchamos cuando Joel y Ellie están a punto de separarse en el videojuego, y es que se trata de All Gone Reunion. El espacio que separaba a ambas en ciertas tomas individuales ahora desaparece casi por completo, pero no para dar espacio a la otra, sino para que predominen sus rostros en unos significativos primerísimos primeros planos. Ellie sigue manteniendo su mirada, pero ya no es de cariño, es de decepción. Riley, por su parte, sigue apartando la vista. Es curiosa la rima que se establece entre ambas relaciones a partir de esta discusión. No sé si será intencionado o no, pero alberga significado que en el pasado fuese Ellie la que abandona a Riley, después se arrepiente y tiempo después es Joel el que hace exactamente lo mismo. De los detalles que más me hacen pensar que esto es intencionado es la banda sonora de Santa Olaya y que tanto padre como hija comparten más de lo que piensan. Ellie termina arrepintiéndose y vuelve motivada por su enamoramiento y vemos otra escena más calcada al videojuego pero cuya introducción es distinta. De nuevo, ambas vuelven a compartir un mismo encuadre que irá acercándose conforme su conversación avance, simbolizando un crecimiento de su intimidad y la recuperación de su confianza. Hace unos segunditos os destacaba que la dirección enfatizaba en no dar un espacio compartido con
con planos contra planos de ambas, y es por eso por lo que aquí notamos una catarsis sentimental entre ellas. Sus primeros planos ya no son individuales, ahora tenemos planos que guían la conversación y en los que el espacio de una es compartido con el de otra. Cuando están reunidas suena de manera muy leve la canción Left Behind que dio título al DLC como a este capítulo. Conocemos de mejor forma el pasado de Riley y su búsqueda de tener una familia, un trauma que Ellie no comparte ya que no ha visto morir a sus relaciones verticales, pero que con el paso del tiempo llegará a entender. No de la misma manera, pero sí con el miedo a quedarse sola. Por ende, esta conversación entre ambas es clave para comprender su psicología y hasta qué punto fue un momento de inflexión en su vida. Ambas terminan bailando I Got You Babe de Etta James y la escena es calcada al videojuego tanto por su banda sonora como por la dirección artística. Y es ultra interesante su elección porque su letra es romántica, es muy bonita y según Neil Druckmann refleja los sentimientos de Ellie y de Riley. Aunque sí que os tengo que destacar que las máscaras que llevan ambas aquí se las pusieron mucho antes en el videojuego pero vienen a ser igualitas. Y entonces llega el momento, llega el besazo de Ellie, pero también con ello la llegada de un infectado. En el videojuego eran muchísimos más y aquí tenemos solo a uno. La escena del beso de Ellie y Riley fue censurada por la plataforma OSN Plus que emite en países de Oriente Medio y del norte de África. Lo curioso es que no hicieron lo mismo con el tercer capítulo de esta serie, aun teniendo también un fuerte componente romántico y homosexual. No tiene mucha lógica. Al igual que sucedió con el episodio protagonizado por Billy por Frank, Left Behind ha recibido un llamativo review bombing que ha reducido su nota general, lo que ha hecho que la actriz Stormray dejase una interesante lección al respecto. Es 2023 y te preocupa quien amo, entonces necesito que aclares tus prioridades. Hay tantas otras cosas de las que preocuparse en la vida. ¿Por qué te preocupa que estos jóvenes o cualquiera se amen? El amor es hermoso y el hecho de que la gente tenga cosas que decir al respecto es una tontería. Ambas terminan siendo infectadas, pero os tengo que destacar que en un inicio la interpretación de Bella Ramsey es más violenta en comparación a Ashley Johnson, aunque después ambas reaccionen de forma muy parecida. Este trágico desenlace funciona como un puente temporal con el supuesto final que también parece que va a tener Joel si Ellie no decide salvarlo. Hay una gran analogía entre ambas situaciones para Ellie y también por ello trata de salvar a toda costa a Joel ya que en el pasado no pudo hacerlo con Riley. Su impotencia se palpa en ambas situaciones, pero en una consigue una solución y en la otra no. Resuena la melodía de Choice que cuyo nombre indica simboliza la elección que ella está tomando de no hacer caso del todo a Joel y esforzarse en que salga con vida de esta terrible situación. En el videojuego esta canción sonó justamente cuando Joel decidió llevar a Ellie al campamento de los luciérnagas abandonando la idea de que fuese Tommy quien hiciese este acto. De nuevo tenemos una curiosa rima entre medios que funciona a la perfección. Para conectar distintos momentos de su vida otra vez se juega con el sentimiento de rabia que siente Ellie. Riley por su parte ya ha aceptado su muerte, lo que contrasta con el momento de odio y de rabia que siente su amiga que después se convertirá en un momento depresivo y triste. Cada una representa distintas fases del duelo y de la aceptación del mismo. Los diálogos entre ambos medios son semejantes. Escuchad. Ahí hay más cosas que puedes romper. Ahí hay más cosas que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones. Yo creo que hay dos opciones. Opción 1 es la vía fácil, rápida e indolora. Una, tomamos la vía fácil, rápida e indolora. Esta no me gusta mucho. No, esa no me gusta mucho. 2, luchamos. Opción 2, podemos seguir adelante. ¿Luchamos por qué? Nos convertiremos en esas cosas. ¿Se puede saber qué dice Riley? Se acabó. Sean 2 minutos o 2 días. Eso es nuestro. Ya sean 2 minutos o 2 días. Esto es nuestro. Y no quiero perderlo. Y no quiero perderlo. Podríamos ponernos poéticas y perder la cabeza juntas. Podríamos ponernos poéticas y perder la cabeza juntas. ¿Cuál es la opción 3? ¿Cuál es la opción 3? Lo siento. Lo siento. La opción 3 que menciona Ellie que no sabe detallar Riley es quizás la más dura de todas ya que ella sobrevivirá y al mismo tiempo verá morir a quien ama. Una opción que no se nos explica detalladamente pero que se otorga al espectador para que éste saque sus propias conclusiones. Los gestos de cariño no se daban en el videojuego y aquí se representan de manera muy significativa. Y más allá del abrazo que tienen ambas os tengo que destacar cómo las dos agarran con fuerza sus manos, ya que este mismo acto lo hará con Joel y eso mismo tendrá un significado aún mayor ya que minutos
minutos atrás Joel apartó su mano con el objetivo de que ella se salvase sin él. En la conclusión de este episodio vuelve a sonar el tema de Left Behind, composición que suena en ambos medios a la vez. Y también hay otro patrón repetitivo y es el de Ellie utilizando un hilo para coser las heridas de Joel. Si queréis más de 100 curiosidades del siguiente episodio, ya sabéis, reventad el botoncito de me gusta, suscribiros y comentadme abajo en la caja de comentarios cuál ha sido vuestra curiosidad favorita. Con eso me despido y nos vemos como siempre en la próxima.